Esta historia trata sobre Jonathan Boorstin, un hombre que nació en una familia de inmigrantes en Bogotá y que desde muy pequeño aprendió el valor del trabajo duro. Al crecer, decidió comprar una pequeña fábrica de cuero que estaba a punto de quebrar y con mucha creatividad y observación, la transformó en una marca de mochilas reconocida en muchos países. Es el relato de cómo la perseverancia y el saber escuchar a los clientes pueden convertir un pequeño taller en una empresa gigante que hoy acompaña a millones de personas en su vida diaria. Jonathan Boorstin nació en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el seno de una familia que conocía muy bien lo que significaba empezar desde cero. Sus padres eran inmigrantes que habían llegado a Sudamérica, escapando de las dificultades en Europa. Su padre venía de Polonia y su madre de Rumania. Ellos trajeron consigo una mentalidad de esfuerzo constante y ahorro, pues sabían que la estabilidad no era algo que se ganara de la noche a la mañana, sino que se construía con el paso de los días y con mucha paciencia. Desde que era un niño pequeño, Jonathan vivió en un ambiente donde el trabajo era el centro de la vida familiar. No era extraño para él ver a sus padres dedicados por completo a sus labores para sacar adelante a sus hijos. Eran 4 hermanos en total, y todos crecieron viendo cómo su padre manejaba un pequeño taller. En ese lugar se fabricaban diversos artículos y se trabajaba con las manos. Ese taller no era solo un sitio de producción, era una escuela de vida para el pequeño Jonathan. Allí aprendió a reconocer el olor de los materiales, la textura de las telas y la importancia de que cada cosa quedara bien terminada. Su infancia en la capital colombiana fue tranquila, pero llena de aprendizajes prácticos. Mientras otros niños solo pensaban en jugar, él sentía una curiosidad profunda por cómo funcionaban las cosas. Se quedaba observando a los trabajadores y a su padre, tratando de entender cómo una pieza de material podía convertirse en un objeto útil que alguien más quisiera comprar. Esta formación no vino de los libros, sino de la observación directa en el suelo de aquel taller. Su padre era un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones, y le enseñó que la palabra de un hombre era su contrato más valioso. A medida que Jonathan iba creciendo, esa curiosidad se transformó en un deseo de aprender más formalmente sobre el mundo. Entró a estudiar en el colegio Colombo Hebreo, donde compartió con otros niños de su comunidad. Allí se destacó por ser alguien muy sociable y por tener una mente que siempre estaba buscando soluciones a los problemas. No le gustaban las cosas demasiado complicadas. Prefería lo que era directo y funcional. Siempre tuvo una inclinación hacia el diseño y la estética, aunque en ese momento no lo llamaba de esa forma. Simplemente le gustaba que las cosas se vieran bonitas y que sirvieran para lo que habían sido creadas. Al terminar sus estudios secundarios, decidió que quería seguir formándose. Se interesó por la ingeniería y por cómo se organizaban las industrias. Viajó a los Estados Unidos para estudiar artes gráficas y diseño. Una decisión que marcaría su futuro de forma definitiva. En aquel país descubrió un mundo de colores, de nuevas tecnologías y de formas diferentes de vender productos. Se dio cuenta de que en otros lugares la gente le daba mucha importancia a la imagen de las marcas y a la calidad de los materiales modernos, algo que en Colombia todavía no se veía con tanta fuerza. Durante su tiempo como estudiante, Jonathan no perdió el contacto con sus raíces. Sabía que su destino estaba en su país de origen, aplicando todo lo que estaba viendo afuera. Aprendió sobre impresión, sobre tintas y sobre cómo el diseño podía cambiar la percepción de un objeto simple. Cada vez que regresaba de visita a Bogotá, miraba los negocios locales con ojos nuevos. Notaba que muchas cosas se hacían de la misma forma que hacía 30 años y sentía que había una oportunidad enorme para innovar, especialmente en el sector de los accesorios y las maletas. Cuando terminó sus estudios y regresó definitivamente a Colombia, empezó a trabajar con sus hermanos en la empresa familiar. Sin embargo, Jonathan sentía que necesitaba algo propio, un proyecto donde pudiera poner a prueba sus propias ideas sin depender de las estructuras antiguas. Tenía mucha energía y una visión clara. Quería crear productos que la gente joven quisiera usar, algo que fuera resistente pero también moderno. En ese tiempo,
a finales de la década de 1980, se enteró de una oportunidad que cambiaría su vida. Había una fábrica de productos de cuero llamada Bonnie Leather que estaba pasando por una situación económica muy difícil. El dueño original no podía sostenerla más y buscaba a alguien que quisiera comprarla. La fábrica estaba prácticamente detenida, con deudas y sin un rumbo claro. Muchos veían allí solo un problema, pero Jonathan vio el principio de su sueño. Para comprar esa pequeña fábrica, Jonathan tuvo que reunir todos sus ahorros y buscar apoyo. En ese momento, la suma necesaria para adquirir los activos y la maquinaria era de unos $38,000. Para muchas personas de la época, aquello era una cantidad de dinero muy importante y representaba un riesgo enorme, especialmente porque el sector del cuero estaba sufriendo mucha competencia. Pero él no tenía miedo de trabajar duro. Sabía que si lograba organizar la producción y cambiar el enfoque de los productos, podía sacar el negocio adelante. Así fue como en 1987, con poco más de 30 años, se convirtió en dueño de su propia empresa. Los primeros meses fueron de un esfuerzo agotador. Se encargaba de todo, desde hablar con los proveedores hasta revisar que las máquinas funcionaran correctamente. Al principio, siguió fabricando lo que la empresa ya hacía, que eran principalmente billeteras y cinturones de cuero. Pero pronto se dio cuenta de que el cuero era un material costoso, difícil de limpiar y que limitaba mucho los diseños que podía ofrecer a los jóvenes. Fue entonces cuando decidió hacer un viaje a una feria de moda y tecnología en Italia, en la ciudad de Milán. Ese viaje fue un punto de quiebre. En esa feria vio por primera vez materiales sintéticos de alta resistencia, como la lona y el nylon, que se usaban para fabricar mochilas en otros países. Estos materiales permitían usar muchos colores, poner cremalleras grandes y crear compartimentos para diferentes cosas. Vio que el mundo estaba cambiando y que los estudiantes ya no querían cargar maletines pesados y aburridos de cuero o de plástico duro. Regresó a Bogotá con la maleta llena de ideas y con algunas muestras de esos materiales nuevos. Sabía que si quería tener éxito, no podía seguir llamando a su empresa Bonnie Leather, porque ese nombre sonaba antiguo y solo hacía referencia al cuero. Necesitaba un nombre que fuera corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma y que tuviera fuerza. Un día, escuchando música, se fijó en el nombre de una banda estadounidense que le gustaba mucho llamada Toto. Le pareció que ese sonido era perfecto. Le agregó una letra más para darle personalidad y así nació el nombre Toto. Con el nombre decidido y los materiales nuevos en sus manos, Jonathan empezó a diseñar la primera mochila. Quería que fuera una mochila que no se rompiera fácilmente, porque sabía que los estudiantes cargan muchos libros y no siempre tratan bien sus cosas. También quería que fuera colorida, algo que rompiera con el gris y el café que predominaban en las calles de Bogotá en aquellos años. Sus empleados, al principio, estaban confundidos, porque no estaban acostumbrados a trabajar con lona, pero él se sentó con ellos a enseñarles cómo debían coser los nuevos materiales. El primer modelo que diseñaron fue un éxito inmediato entre los pocos que pudieron verlo. Pero fabricar una buena mochila era solo la mitad del trabajo. Ahora tenía que convencer a las tiendas de que la vendieran. En ese entonces, las grandes superficies y los almacenes de cadena no confiaban mucho en las marcas locales nuevas. Jonathan cargaba sus muestras en su propio carro y visitaba a los comerciantes uno por uno. Les explicaba las ventajas de la lona, les mostraba los colores brillantes y les aseguraba que esos productos iban a revolucionar el mercado. La respuesta de los jóvenes fue lo que terminó de impulsar el negocio. Los estudiantes empezaron a ver las mochilas Toto y les encantaron. Eran diferentes a todo lo que existía. No eran solo un objeto para cargar cuadernos, eran una forma de mostrar su personalidad. Jonathan entendió desde el primer día que él no estaba vendiendo solo maletas, sino que estaba ofreciendo un compañero de aventuras para el día a día. La empresa empezó a crecer lentamente en ese primer año de 1988.
Pasó de tener unos pocos empleados a necesitar más manos para cumplir con los pedidos que empezaban a llegar de diferentes ciudades de Colombia. Jonathan seguía muy pendiente de cada detalle. Si una cremallera fallaba, él mismo investigaba por qué y buscaba una solución para que no volviera a pasar. Esa obsesión por la calidad fue lo que permitió que la marca se ganara la confianza de los padres de familia, quienes eran los que finalmente pagaban por las mochilas de sus hijos. El dinero que entraba al negocio no se gastaba en lujos. Siguiendo el ejemplo de sus padres, Jonathan reinvertía casi cada dólar que ganaba en comprar mejores telas y en traer máquinas de coser más modernas. Sabía que para competir con las marcas que venían de afuera, tenía que ser tan bueno o mejor que ellas. Su enfoque siempre fue la eficiencia y la sencillez. No quería una estructura de oficina complicada. Quería un equipo de gente que sintiera la marca como propia y que estuviera dispuesta a innovar constantemente. En esos primeros años, la oficina de Jonathan estaba justo al lado de la zona de producción. Él podía escuchar el ruido de las máquinas mientras trabajaba en los diseños. Eso le permitía estar en contacto constante con la realidad de su producto. Si algo salía mal en la línea de costura, él se enteraba en el acto. Esta cercanía con la fabricación fue fundamental para que la marca Toto pudiera ofrecer una garantía de calidad que pocas marcas se atrevían a dar en ese tiempo. La vida de Jonathan como empresario estaba empezando a dar frutos, pero él sabía que esto era solo el comienzo. No se conformaba con vender unas cuantas mochilas en Bogotá. Su mente, formada por el espíritu viajero de sus padres y por su propia experiencia en el extranjero, ya estaba pensando en cómo llevar esos colores y esa resistencia a otros lugares. Entendía que el mundo se estaba volviendo más pequeño gracias a las comunicaciones y que un buen producto, si estaba bien hecho y tenía un precio justo, no conocía fronteras. Mientras tanto, en su vida personal, Jonathan seguía siendo un hombre sencillo. A pesar de que la empresa ya generaba ingresos estables, él mantenía sus hábitos de ahorro y disciplina. Se levantaba muy temprano y era el primero en llegar a la fábrica. Saludaba a cada trabajador por su nombre y se interesaba por sus familias. Esta calidez humana hizo que el ambiente en la empresa fuera muy especial, lo que ayudó a que todos se esforzaran más por hacer crecer la marca. La formación que recibió de niño, viendo a su padre trabajar con materiales toscos en un taller pequeño, se convirtió en la base de un imperio que apenas empezaba a mostrar su potencial. Jonathan había logrado unir el conocimiento tradicional del trabajo manual con la visión moderna del diseño y el mercadeo. Había pasado de ser el hijo de unos inmigrantes que buscaban un futuro a ser el líder de un proyecto que estaba a punto de cambiar la forma en que los colombianos y luego el mundo veían los accesorios de uso diario. Con el paso de los meses, en 1988, la marca Toto empezó a ganar un nombre muy fuerte en las calles de Bogotá. Jonathan Burstein se dio cuenta de que el espacio que tenía en su pequeña fábrica ya no era suficiente para todo lo que quería lograr. Las máquinas de coser estaban muy juntas unas de otras y el ruido era constante desde muy temprano en la mañana hasta bien entrada la noche. Los pedidos de las mochilas de lona crecían cada día más porque los estudiantes se pasaban la voz unos a otros sobre un producto que no solo era bonito por sus colores, sino que aguantaba el peso de todos los libros sin romperse. Jonathan pasaba muchas horas analizando cómo mejorar el flujo de trabajo. No quería que sus empleados se sintieran apretados o incómodos, porque sabía que un trabajador feliz hacía productos de mejor calidad. Por eso, tomó la decisión de buscar un lugar más grande, donde pudiera organizar mejor la producción. Se mudaron a una zona más industrial de la ciudad, donde pudo separar las áreas de corte, costura, revisión de calidad y despacho. En ese nuevo lugar, Jonathan instaló su oficina con paredes de vidrio para poder ver siempre lo que pasaba en la planta de producción. Para él, era fundamental no perder ese contacto con la realidad de cómo se hacían las cosas. En ese tiempo, el mercado de las mochilas en Colombia era muy tradicional. La mayoría de las personas compraba sus maletas en papelerías o en almacenes de ropa que vendían de todo un poco. Jonathan empezó a pensar que su producto necesitaba un lugar especial para ser mostrado.
No quería que sus mochilas estuvieran colgadas en un rincón oscuro de una tienda ajena, mezcladas con otros productos que no tenían nada que ver con su visión. Él quería que la experiencia de comprar una mochila fuera algo emocionante para el joven y para sus padres. Fue así como en 1990 nació una de las ideas más importantes para el futuro de la empresa. Jonathan decidió que era el momento de abrir su propia tienda. Muchos de sus conocidos le decían que eso era un error, porque era más fácil y menos costoso venderle a otros comerciantes que tener que pagar un arriendo, contratar vendedores y pagar servicios de un local propio. Sin embargo, él sentía que si quería que la marca Toto fuera algo grande, debía tener un espacio donde se respirara la esencia de la marca. Hijo de inmigrantes. Buscó un local en una zona muy comercial de Bogotá, llamada La Carrera 15. En ese entonces, esa zona era el corazón del comercio para la clase media y los jóvenes. Cuando encontró el sitio ideal, no se limitó a poner las mochilas en estantes. Se encargó de que el diseño del local fuera moderno y muy iluminado. Quería que cuando alguien entrara, sintiera que estaba en un lugar de vanguardia. La apertura de esa primera tienda fue un momento de mucho nerviosismo, pero también de mucha alegría. El éxito fue inmediato. La gente hacía fila para entrar a ver los nuevos diseños y para tocar los materiales que seguían siendo una novedad en el país. Tener una tienda propia le dio a Jonathan una ventaja que sus competidores no tenían: la información directa de los clientes. Él mismo se paraba en la puerta de la tienda o detrás del mostrador para escuchar lo que la gente decía. Si un joven decía que le gustaría que la mochila tuviera un bolsillo más pequeño para guardar las monedas o las llaves, Jonathan tomaba nota. Si una madre se quejaba de que las correas eran muy delgadas y le dolían los hombros a su hijo, él iba a la fábrica al día siguiente y pedía que le pusieran más acolchado a las correas. Esa capacidad de escuchar y cambiar rápido los productos fue lo que hizo que Toto se desmarcara de cualquier otra empresa. La empresa empezó a generar más ingresos y Jonathan, fiel a sus principios, seguía reinvirtiendo el dinero. Compró máquinas que permitían hacer bordados más complejos y empezó a experimentar con otros productos. Pensó que si la gente confiaba en sus mochilas, también podría confiar en otros accesorios. Así fue como empezaron a fabricar billeteras, cartucheras para los lápices y bolsas para el gimnasio. Todo bajo el mismo concepto de resistencia y color. En 1991, Colombia estaba pasando por cambios importantes en su economía. Se estaban abriendo las puertas a los productos importados y muchas empresas locales tenían miedo de no poder competir. Jonathan, en lugar de asustarse, vio esto como un reto para ser el mejor. Sabía que si sus productos tenían estándares internacionales, no tendría por qué temerle a la competencia que llegara de otros países. Fue en este periodo cuando decidió que era hora de llevar a Toto fuera de las fronteras de Colombia. Su primer paso hacia el exterior no fue hacia un país vecino gigante, sino hacia Centroamérica. En 1992, a través de un contacto comercial, surgió la oportunidad de abrir una tienda en Costa Rica. Jonathan viajó personalmente para conocer el mercado y entender qué necesitaban los jóvenes costarricenses. Se dio cuenta de que, aunque estaban en países diferentes, las necesidades de los estudiantes eran muy parecidas. Buscaban algo duradero, funcional y que les permitiera verse bien. La entrada a Costa Rica fue el inicio de un modelo de negocio que hoy es clave para la empresa: las franquicias. Jonathan entendió que él no podía estar en todas partes al mismo tiempo y que necesitaba socios locales que conocieran bien sus propias ciudades y culturas. Pero puso una condición muy clara. Cualquier persona que quisiera tener una tienda Toto en otro país debía seguir los mismos estándares de calidad y servicio que él había establecido en Bogotá. No se trataba solo de vender mochilas, se trataba de cuidar el nombre de la marca. Con el éxito en Costa Rica, la marca empezó a llamar la atención en otros países de la región. Pronto llegaron interesados de Guatemala, El Salvador y Panamá. Jonathan se convirtió en un viajero constante, llevando muestras de sus productos y explicando su visión de negocio a nuevos socios. En cada viaje aprendía algo nuevo. Aprendió que en algunos países
gustaban más ciertos colores que otros, o que el tamaño de los cuadernos variaba y que las mochilas debían adaptarse a esos tamaños. Nunca se cerró a los cambios. Al contrario, siempre estuvo dispuesto a ajustar sus productos para que fueran útiles en cada lugar. Para mediados de la década de 1990, la empresa ya no era una pequeña fábrica con unos cuantos trabajadores. Se había convertido en una organización que daba empleo a cientos de personas. Jonathan se preocupó por crear un departamento de diseño donde jóvenes creativos pudieran proponer ideas locas y diferentes. No quería ser el único que decidiera cómo se veían los productos. Quería rodearse de gente que tuviera una visión fresca del mundo. Uno de los momentos más importantes en la formación de la identidad de la empresa fue cuando decidieron patrocinar eventos deportivos y culturales. Jonathan entendió que para que una marca sea querida, debe estar presente en los momentos que la gente disfruta. Empezaron a apoyar a deportistas locales y a participar en ferias escolares. Esto hizo que la marca Toto dejara de ser solo una etiqueta en una mochila para convertirse en parte de la cultura popular de los países donde estaba presente. El crecimiento no estuvo libre de problemas. Hubo momentos en que el costo de las materias primas subía demasiado debido a la situación del dólar o que los envíos a otros países se retrasaban por problemas en las aduanas. Sin embargo, Jonathan siempre mantenía la calma. Su formación basada en el esfuerzo y la paciencia le permitía ver los problemas como obstáculos temporales que se podían superar con gestión y honestidad. Nunca dejó de pagarle a un proveedor a tiempo y siempre cumplió con los salarios de sus trabajadores, incluso en los meses más difíciles. La expansión continuó hacia el sur del continente. Ecuador y Venezuela fueron los siguientes mercados en recibir las tiendas de Toto. En cada nuevo país, la estrategia era la misma. Buscar un buen socio local, abrir tiendas propias muy bien ubicadas y ofrecer una garantía que nadie más ofrecía. Jonathan introdujo un concepto que fue revolucionario. Si a tu mochila se le dañaba una cremallera o se le soltaba una costura por el uso normal, la empresa te la reparaba sin costo. Esto le dio una seguridad enorme a los compradores y creó una lealtad hacia la marca que duraría por generaciones. A medida que la empresa crecía, Jonathan también se preocupaba por la tecnología. Fue uno de los primeros empresarios de su sector en Colombia en implementar sistemas de computación para controlar el inventario. Quería saber exactamente cuántas mochilas de color azul se vendían en Cali y cuántas de color rojo se vendían en San José de Costa Rica. Esta información le permitía producir solo lo que la gente realmente quería comprar, evitando desperdiciar materiales y dinero. Para finales de los años 90, Toto ya era una marca líder en varios países. La variedad de productos ya incluía ropa, como chaquetas y camisetas, que seguían la misma línea de ser prácticas para la vida urbana. Jonathan seguía siendo un hombre que disfrutaba caminar por las fábricas y hablar con la gente. A pesar de su éxito económico, que ya se contaba por millones de dólares en ventas anuales, no perdió su sencillez. Seguía viviendo en Bogotá y seguía siendo un hombre dedicado a su familia y a su negocio con la misma pasión que el primer día. Jonathan sabía que si sus mochilas podían aguantar el ritmo de vida de los jóvenes latinoamericanos, podían aguantar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Empezó a estudiar los mercados de Europa y Asia, preparando el terreno para lo que sería el siguiente gran salto de la compañía. Se dio cuenta de que el diseño colombiano tenía mucho que aportar y que no debían sentirse menos ante las grandes marcas mundiales. En cada paso que daba, Jonathan recordaba las enseñanzas de su padre en aquel pequeño taller de cuero. Recordaba que lo más importante era la calidad del producto y el respeto por el cliente. Estos valores se convirtieron en el código de ética de Toto. Todos los empleados, desde el que barría la bodega hasta el gerente de ventas, sabían que el objetivo principal era que el cliente estuviera satisfecho con su compra. La historia de Toto en esta etapa fue la de una consolidación imparable. Dejó de ser una apuesta arriesgada de un joven emprendedor para convertirse en una realidad industrial que representaba el orgullo de un país. Jonathan había logrado crear un sistema donde la creatividad y el orden iban de la mano. Cada año lanzaban nuevas colecciones que eran esperadas con ansias por los estudiantes que regresaban a clases.
La marca se volvió sinónimo de regreso al colegio, un momento clave en la vida de todas las familias. A pesar de tener ya una posición cómoda en el mercado, Jonathan no se detuvo a descansar. Seguía viajando a las ferias internacionales más importantes, siempre buscando la próxima tela, la próxima cremallera o el próximo sistema de distribución que pudiera hacer su empresa más eficiente. Sabía que en el mundo de los negocios, el que se queda quieto termina desapareciendo. Y él tenía la intención de que Toto durara por muchos años más, no solo como una empresa, sino como un legado de trabajo bien hecho. Al comenzar el año 1997, Jonathan Burstein se encontraba en un punto donde muchos empresarios habrían decidido detenerse y simplemente disfrutar de lo que ya habían construido. Su empresa, Toto, ya era la reina de las mochilas en Colombia y tenía una presencia muy fuerte en varios países de la región. Sin embargo, para Jonathan, el éxito no era una meta final, sino una señal de que era posible ir todavía más lejos. Él sentía que si una marca nacida en Bogotá podía conquistar el corazón de los jóvenes en Costa Rica o Ecuador, no había ninguna razón para pensar que no pudiera hacer lo mismo en el otro lado del océano. Fue en esta época cuando Jonathan puso sus ojos en España. Entrar al mercado europeo no era una tarea sencilla. Era como empezar de nuevo en un patio de juegos donde los niños ya tenían sus marcas favoritas desde hacía décadas. Muchos expertos le decían que era una locura, que los costos de transporte eran muy altos y que los gustos de los europeos eran muy diferentes a los de los latinoamericanos. Pero Jonathan confiaba en algo que nunca le había fallado: la calidad de sus productos y la alegría que transmitían sus diseños. Él sabía que una buena mochila, que no se rompiera y que tuviera colores vivos, era algo que cualquier estudiante del mundo sabría valorar. El proceso para entrar a España fue lento y muy cuidado. Jonathan no quería simplemente enviar un contenedor lleno de mochilas y esperar a ver qué pasaba. Fiel a su estilo de hacer las cosas bien desde el principio, buscó socios que entendieran que Toto no era solo una fábrica de maletas, sino una marca con valores. Quería que en las tiendas de Madrid o Barcelona, la gente recibiera el mismo trato amable que recibía en las tiendas de Bogotá. Este salto a Europa representó una inversión de cientos de miles de dólares en estudios de mercado, trámites legales y la creación de una red de distribución que funcionara como un reloj suizo. Mientras la marca se abría paso en el viejo continente, en Colombia, la empresa vivía una transformación interna muy importante. La tecnología estaba cambiando la vida de las personas. Ya no eran solo cuadernos y libros lo que los jóvenes cargaban en sus espaldas. Empezaban a aparecer las computadoras portátiles y los teléfonos celulares. Jonathan, que siempre estaba caminando por las calles y observando a la gente, se dio cuenta de que sus mochilas debían evolucionar. No podían ser solo una bolsa de lona con correas. Ahora necesitaban compartimentos acolchados para proteger la tecnología que era tan costosa. Él mismo se sentó con el equipo de diseño para pensar en cómo hacer que una mochila fuera segura para cargar una computadora. Probaron diferentes tipos de espumas y materiales que absorbieran los golpes. Se aseguraron de que los cierres fueran más resistentes y que el diseño exterior no gritara que adentro había algo de mucho valor. Este enfoque en la funcionalidad hizo que Toto dejara de ser solo para niños de colegio y empezara a ser usada por universitarios y trabajadores jóvenes que necesitaban llevar su oficina a cuestas. El catálogo de productos se expandió de una forma increíble, incluyendo maletas con ruedas que facilitaban los viajes largos. En esta etapa, Jonathan también entendió que la imagen de la marca debía ser más sólida. Fue cuando se empezó a trabajar con más fuerza en el logo de los dos amigos que se abrazan, que es el símbolo que todos conocemos hoy. Ese logo representaba la unión, la lealtad y el acompañamiento constante, que eran exactamente los valores que Jonathan quería proyectar. Quería que cuando alguien viera ese símbolo en cualquier parte del mundo, supiera que allí había un producto hecho con cariño y con la intención de durar mucho tiempo. Uno de los hitos más emocionantes de estos años fue la relación de la empresa con el deporte. Jonathan siempre creyó que el deporte y los negocios tenían mucho en común.
Ambos requerían disciplina, esfuerzo y la capacidad de levantarse después de una caída. Por eso, decidió que Toto debía apoyar a los atletas colombianos. Se convirtió en el patrocinador oficial del Comité Olímpico Colombiano. Esto significaba que cuando los deportistas viajaban a representar al país en las Olimpiadas, llevaban toda su indumentaria y sus maletas con el sello de Toto. Ver a los mejores atletas del país desfilando en las ceremonias de apertura en ciudades de todo el mundo, cargando sus productos, fue un motivo de orgullo inmenso para Jonathan y para todos sus trabajadores. Ya no era solo una cuestión de dinero o de ventas, era una cuestión de identidad nacional. La gente en Colombia empezó a sentir que Toto era parte de su familia. Los padres compraban las mochilas no solo porque fueran buenas, sino porque sentían que estaban apoyando a una empresa que creía en el talento del país. A pesar de este crecimiento gigante, Jonathan no se olvidó de las personas que hacían posible todo esto: sus empleados. A medida que la empresa superaba los 1,000 y luego los 2,000 trabajadores, él se esforzó por mantener un ambiente humano. Implementó programas de bienestar que eran muy avanzados para la época en Colombia. Se preocupaba porque los hijos de sus trabajadores tuvieran acceso a la educación y porque las condiciones de trabajo en la fábrica fueran siempre seguras y dignas. Él solía decir que una máquina la puede comprar cualquiera con dinero, pero que el corazón y el compromiso de la gente es algo que no tiene precio y que se debe ganar cada día. La empresa también empezó a tomarse muy en serio su papel en la sociedad. Jonathan creó programas para ayudar a escuelas de escasos recursos, donando mochilas y útiles escolares. Sabía que para muchos niños, tener una mochila nueva era un motivo de alegría que los impulsaba a querer ir a estudiar. No lo hacía por publicidad, sino porque recordaba las historias de sus padres y sabía que la educación era la única herramienta real para cambiar el destino de una persona. Este lado humano de la empresa hizo que la marca tuviera una conexión emocional muy profunda con el público. En términos de dinero, la empresa ya estaba facturando millones de dólares cada mes, pero Jonathan seguía manejando las finanzas con la misma prudencia de cuando compró la fábrica de cuero por $38,000. No le gustaba el despilfarro. Cada oficina, cada camión de reparto y cada nueva tienda debía justificarse con resultados. Él creía firmemente que la estabilidad financiera de la empresa era lo que garantizaba el empleo de todas esas familias, por lo que no se tomaban riesgos innecesarios que pudieran poner en peligro la salud del negocio. A principios de la década de 2000, Toto dio otro paso impresionante. Abrieron una tienda principal en Bogotá que era como un templo de la marca. No era un local pequeño en un centro comercial, sino un edificio entero, diseñado con la última tecnología, y donde se podían encontrar todos los productos de la marca, desde una pequeña billetera de $5 hasta la maleta de viaje más sofisticada de $100. Ese lugar se convirtió en un punto de referencia para el comercio en la ciudad y demostró que una marca colombiana podía tener una presencia tan imponente como cualquier marca de lujo internacional. La expansión por el mundo no se detuvo. Después de España, llegaron a otros países de Europa y empezaron a explorar mercados en el Medio Oriente y el norte de África. Jonathan se maravillaba al ver fotos de personas en Marruecos o en Grecia usando sus mochilas. Para él, eso era la prueba de que el lenguaje de la calidad es universal. No importaba el idioma que hablara el cliente, si el producto le resolvía una necesidad y le gustaba el diseño, la venta se cerraba. Un aspecto clave en esta etapa fue la diversificación. Jonathan se dio cuenta de que Toto podía estar presente en otros momentos de la vida de las personas, no solo cuando iban al colegio o al trabajo. Empezaron a diseñar ropa urbana, como chaquetas térmicas que se podían doblar y guardar en una bolsa pequeña, ideales para los viajeros. También crearon una línea de accesorios para mascotas, entendiendo que los perros y gatos se estaban convirtiendo en miembros fundamentales de la familia moderna. Esta capacidad de adaptación fue lo que permitió que la empresa siguiera creciendo incluso cuando las tasas de natalidad empezaron a bajar y había menos niños comprando mochilas escolares. La logística, es decir, la forma en que movían los productos,
se volvió el corazón del negocio. Con tiendas en tantos países, necesitaban un sistema perfecto para que ninguna tienda se quedara sin mercancía. Jonathan invirtió millones de dólares en centros de distribución automatizados. Eran bodegas gigantes, donde las máquinas ayudaban a organizar los pedidos con una precisión asombrosa. Esto permitía que una mochila fabricada en un lado del mundo pudiera estar en el estante de una tienda en el otro lado en cuestión de días. A pesar de toda esta modernización, Jonathan seguía guardando un espacio en su corazón para lo artesanal. A veces, se le veía en la planta de muestras, tomando una aguja o revisando cómo se cortaba una pieza de tela. Le recordaba sus inicios y le permitía mantener los pies en la tierra. Él nunca permitió que los números y las gráficas de ventas reemplazaran el contacto directo con el producto físico. Para él, el negocio seguía siendo, en esencia, hacer algo con las manos que fuera útil para otra persona. El crecimiento de la marca también atrajo la atención de grandes corporaciones internacionales que querían comprar la empresa. Le ofrecieron sumas de dinero que habrían asegurado la riqueza de su familia por muchas generaciones. Sin embargo, Jonathan siempre dijo que no. Para él, Toto no era una mercancía que se pudiera vender al mejor postor. Era su vida, su sueño y el sustento de miles de personas que confiaban en él. Sentía una responsabilidad que iba mucho más allá del dinero. Quería que Toto siguiera siendo una empresa con alma, dirigida por personas que amaran la marca, y no solo por inversionistas que solo miraran las ganancias al final del año. En este periodo, la formación de sus hijos también empezó a jugar un papel importante. Jonathan, al igual que su padre lo hizo con él, les enseñó el valor del trabajo desde abajo. No llegaron a ocupar puestos de jefes simplemente por ser los hijos del dueño. Tuvieron que aprender cómo funcionaba cada rincón de la empresa, desde la bodega hasta las ventas. Él quería que ellos entendieran que el liderazgo no se hereda, sino que se construye con el ejemplo y con el conocimiento real de lo que hace cada trabajador. La empresa también enfrentó retos difíciles, como la llegada de productos muy baratos desde Asia que inundaron los mercados. Muchas fábricas en Colombia y en la región tuvieron que cerrar porque no podían competir con esos precios tan bajos. Jonathan analizó la situación y decidió que el camino no era bajar la calidad para bajar los precios, sino todo lo contrario. Decidió que Toto debía ser aún mejor con más tecnología y mejores diseños para que el cliente sintiera que valía la pena pagar unos cuantos dólares más por un producto que le iba a durar años, en lugar de comprar algo barato que se rompería en un par de meses. Esta decisión fue valiente y acertada. Los clientes respondieron con lealtad. Se dieron cuenta de que la garantía de Toto y su servicio al cliente eran algo que las marcas sin rostro que venían de lejos no podían ofrecer. Jonathan reforzó los puntos de reparación en las tiendas, asegurándose de que si alguien tenía un problema con una mochila, se sintiera escuchado y atendido. Esto creó un vínculo de confianza que se volvió la defensa más fuerte de la empresa contra la competencia desleal. Hacia el final de esta etapa, la empresa ya no se veía a sí misma solo como una fabricante de maletas. Se veía como una compañía de diseño y soluciones para el movimiento de las personas. Ya sea que alguien se moviera por la ciudad en bicicleta, que viajara en avión por negocios o que caminara hacia su escuela rural, Toto quería estar allí para facilitarle la vida. Jonathan Boorstin había logrado transformar aquel taller que compró con tanto esfuerzo en una multinacional que hablaba de tú a tú con las marcas más grandes del mundo, manteniendo siempre el espíritu de sencillez y trabajo duro que aprendió de sus padres en las calles de Bogotá. Con la llegada del nuevo milenio, el mundo empezó a cambiar a una velocidad que nadie había visto antes. Jonathan Boorstin entendió que para que Toto siguiera siendo la marca preferida de la gente, no bastaba con tener las mejores mochilas en las vitrinas de las tiendas físicas. La tecnología digital estaba empezando a entrar en los hogares y en las manos de todos. Fue en esta época, alrededor del año 2010, cuando la empresa decidió que debía dar un paso firme hacia el mundo del Internet. Jonathan sabía que el comercio electrónico no era solo una moda pasajera,
sino la nueva forma en que sus clientes, especialmente los más jóvenes, querían comprar. No se trataba solo de poner fotos de los productos en una página web. Jonathan se encargó de que todo el sistema de la empresa se transformara. Tuvieron que aprender sobre pagos digitales, sobre cómo proteger los datos de las personas y sobre cómo entregar un pedido en la puerta de una casa en menos de 48 horas. Para lograr esto, la empresa invirtió millones de dólares en mejorar sus centros de logística. Ya no solo se trataba de enviar camiones grandes a los centros comerciales, sino de tener una flota de vehículos pequeños que pudieran navegar por el tráfico de las ciudades para entregar una sola maleta a un cliente que la había pedido desde su teléfono celular. En estos años de crecimiento tecnológico, Jonathan nunca perdió de vista lo que pasaba dentro de su propia organización. Él creía que una empresa que crece tanto corre el riesgo de volverse fría y distante. Por eso, impulsó la creación de un centro de entrenamiento para sus propios empleados. Quería que los vendedores de las tiendas no fueran solo personas que entregaban un producto y recibían dinero, sino que fueran asesores que entendieran las necesidades de cada cliente. Si un cliente buscaba una maleta para viajar por Europa durante un mes, el vendedor debía saber exactamente cuál modelo era el más resistente y cómodo para ese tipo de aventura. Un paso muy innovador que dio la empresa bajo su dirección fue la creación de Toto Lab. Jonathan observó que a los jóvenes les encantaba sentirse únicos. Ya no querían tener la misma mochila que tenían otros 10 compañeros en el salón de clases. Con Toto Lab, la empresa permitió que los clientes diseñaran su propia mochila. Podían elegir el color de la tela, el color de las cremalleras y hasta poner su nombre bordado. Esto requirió un cambio total en la forma de fabricar, porque ya no se hacían miles de mochilas iguales, sino que se hacían productos uno por uno, según el deseo del comprador. Esta capacidad de personalización puso a la marca a la vanguardia a nivel mundial. Mientras tanto, la conciencia sobre el cuidado del planeta empezó a ser un tema muy importante para Jonathan. Él veía cómo el mundo estaba preocupado por la contaminación y entendió que su empresa debía ser parte de la solución y no del problema. Empezó a investigar cómo usar materiales que fueran menos dañinos para el medio ambiente. Fue así como Toto lanzó sus primeras líneas de productos fabricados con telas hechas a partir de botellas de plástico recicladas. Por cada mochila que se fabricaba, se evitaba que varias botellas terminaran en los ríos o en el mar. Jonathan no hizo esto por una cuestión de imagen o publicidad. Él realmente creía que si su empresa iba a durar otros 50 años, debía cuidar el mundo donde sus clientes vivían. Este enfoque en la sostenibilidad también se trasladó a las fábricas, donde se instalaron sistemas para ahorrar agua y para usar energía solar en la medida de lo posible. El costo de estos cambios fue de cientos de miles de dólares, pero para él era una inversión necesaria para el futuro de la marca y de la sociedad. La expansión internacional siguió su curso con mucha fuerza. Toto llegó a mercados tan lejanos como la India y varios países de África. En cada lugar, Jonathan se aseguraba de que se respetara la cultura local, pero manteniendo la esencia de la marca. No era fácil manejar una empresa que ya tenía presencia en más de 50 países, pero él seguía manteniendo una estructura de mando muy clara y humana. Se apoyaba en un equipo de líderes que compartían su visión de honestidad y trabajo incansable. En la década de 2010, la empresa también enfrentó crisis económicas en varios de los países donde operaba. Hubo momentos de mucha incertidumbre por la caída de los precios del petróleo o por problemas políticos internos en algunas naciones. Sin embargo, la estrategia de Jonathan de no poner todos los huevos en una sola canasta funcionó a la perfección. Como la empresa estaba presente en tantos lugares diferentes, si las ventas bajaban en un país, se compensaban con el crecimiento en otro. Esta diversificación fue el escudo que protegió a Toto y permitió que no se perdieran empleos. Otro aspecto fundamental de esta etapa fue el fortalecimiento de la línea de ropa. Jonathan se dio cuenta de que la gente que usaba sus mochilas también quería vestir ropa que fuera cómoda y duradera. Empezaron a diseñar chaquetas que tenían muchos bolsillos internos para guardar los audífonos, el teléfono
y los documentos de viaje. También crearon pantalones que permitían moverse con facilidad por la ciudad. La marca Toto pasó de ser solo una marca de mochilas a ser una marca de estilo de vida para la gente activa y viajera. La relación de Jonathan con su familia dentro del negocio también se consolidó. Sus hijos ya ocupaban cargos de responsabilidad y aportaban ideas nuevas, especialmente en lo que tenía que ver con las redes sociales y el mercadeo digital. Jonathan, con la sabiduría que le daban los años, supo escuchar esas nuevas voces. No intentó imponer su voluntad solo por ser el fundador, sino que creó un espacio donde la experiencia de los mayores se unía con la energía de los más jóvenes. Esta mezcla fue lo que permitió que la empresa no se quedara anticuada. En términos de responsabilidad social, la fundación de la empresa trabajó muy duro para cerrar la brecha educativa. Jonathan impulsó proyectos donde se llevaban computadoras y conexión a Internet a escuelas rurales que nunca habían tenido acceso a estas herramientas. Él decía que una mochila Toto llena de libros era una herramienta poderosa, pero que una mochila con una computadora y conocimiento era una llave para abrir todas las puertas del mundo. Millones de dólares fueron destinados a estos programas sociales, consolidando a la empresa como un actor importante en el desarrollo de las comunidades. A medida que se acercaba el año 2020, Toto ya era un gigante que empleaba de forma directa e indirecta a más de 10,000 personas. La fábrica original que Jonathan compró en los años 80 era ahora un recuerdo lejano comparado con los enormes edificios de oficinas y los centros de producción modernos que tenía la compañía. Pero a pesar de toda esa grandeza, si uno entraba a la oficina de Jonathan, seguía encontrando a un hombre sencillo que prefería hablar de los nuevos diseños de las telas, antes que presumir de las cuentas bancarias de la empresa. Él seguía viajando por el mundo, visitando las tiendas de forma anónima para ver cómo trataban a los clientes. A veces entraba a un local en una ciudad de otro continente y se quedaba observando cómo los jóvenes tocaban las mochilas y miraban los precios. Si veía que algo no estaba bien, llamaba de inmediato a sus gerentes para buscar una solución. Esa pasión por los detalles y por estar presente en el campo de batalla fue lo que mantuvo a Toto con un crecimiento constante año tras año. La empresa también se convirtió en un ejemplo de cómo una marca de un país en desarrollo puede competir con las mejores marcas del mundo. Jonathan fue invitado a dar charlas en universidades y en foros de negocios internacionales para contar su historia. Él siempre decía lo mismo: que el secreto no era una fórmula mágica, sino trabajar duro, ser honesto con el cliente y nunca dejar de innovar. Repetía que el dinero era una consecuencia del trabajo bien hecho y no el fin principal de la vida de un empresario. Jonathan también se preocupó por asegurar que la empresa pudiera funcionar sin él en el futuro. Creó un protocolo de familia y un consejo de administración profesional para que las decisiones se tomaran basadas en datos y en el bienestar de la compañía a largo plazo. No quería que el éxito de Toto dependiera solo de una persona, sino que fuera una institución sólida que pudiera durar 100 años o más. Esta visión de largo plazo es lo que diferencia a un comerciante de un verdadero constructor de empresas. El año 2020 trajo un desafío que ningún libro de negocios había descrito jamás. El mundo entero se detuvo de repente. Para una empresa como Toto, que basaba su existencia en que las personas se movieran, viajaran y fueran a estudiar a las escuelas y universidades, un confinamiento global era un momento de tensión extrema. Jonathan Boorstin, desde su oficina que ahora estaba más silenciosa que de costumbre, tuvo que tomar decisiones muy rápidas para asegurar que el trabajo de más de 30 años no se perdiera en unos pocos meses. Las ventas de mochilas escolares, que eran el motor principal de la compañía, se desplomaron porque los niños ya no necesitaban salir de sus casas para aprender. En lugar de dejarse llevar por el pánico, Jonathan reunió a su equipo de forma virtual y les pidió que pensaran en qué necesitaba la gente en ese preciso momento. No podían seguir vendiendo solo maletas de viaje si nadie podía ir a los aeropuertos. Fue así como la capacidad de adaptación de la empresa se puso a prueba una vez más. En cuestión de semanas, las líneas de producción que antes hacían coloridas mochilas empezaron a fabricar elementos de protección personal.
diseñaron máscaras, trajes especiales para el personal de salud y chaquetas con materiales que repelían los líquidos y que eran fáciles de desinfectar. Jonathan entendió que en tiempos de crisis, la marca debía ser útil de una manera diferente. No se trataba solo de vender, sino de ayudar. La empresa destinó una parte importante de su producción a donaciones para los hospitales y para las personas que tenían que trabajar en las calles cuidando a los demás. Esta respuesta rápida permitió que las fábricas no se detuvieran por completo y que miles de trabajadores pudieran conservar sus empleos en un momento en que muchas otras empresas estaban cerrando sus puertas. El costo de esta transformación y de mantener la nómina de miles de empleados fue de varios millones de dólares. Pero para Jonathan, la lealtad hacia su gente estaba por encima de las ganancias inmediatas. Durante esos meses de encierro, el comercio electrónico, que ya venía creciendo, se convirtió en la única vía de comunicación con los clientes. Jonathan impulsó una inversión todavía más fuerte en sus plataformas digitales. Se aseguraron de que la página web fuera tan fácil de usar que hasta una persona mayor pudiera comprar un regalo para sus nietos desde su casa. También fortalecieron las alianzas con las empresas de reparto de comida y mercancías. Se dieron cuenta de que esos repartidores necesitaban maletas térmicas de alta calidad para llevar los pedidos sin que se enfriaran. Y Toto empezó a fabricar las mejores maletas para ese sector. Fue un ejemplo de cómo una necesidad nueva del mercado podía ser atendida con la experiencia que ya tenían en costura y resistencia. Cuando el mundo empezó a abrirse de nuevo en el año 2021 y 2022, Toto no era la misma empresa que antes de la crisis. Había aprendido a ser más ágil y a estar más conectada con las necesidades de salud de las personas. Jonathan vio que el regreso a las clases presenciales iba a ser un momento de mucha alegría, pero también de mucha cautela. Por eso, lanzaron colecciones de mochilas que incluían kits de limpieza y compartimentos especiales para el alcohol en gel y las mascarillas. La marca volvió a llenar las calles con sus colores, demostrando que su posición en el mercado era sólida, porque sabía evolucionar con los tiempos. En este periodo reciente, Jonathan Boorstin ha puesto mucho énfasis en la expansión hacia el mercado de los Estados Unidos. Aunque ya tenían alguna presencia allí, el objetivo ahora era competir de forma directa con las marcas más grandes del mundo en su propio terreno. Para lograrlo, no solo usaron el nombre de Toto, sino que adaptaron los diseños a los gustos específicos de los consumidores estadounidenses, que a veces prefieren estilos más sobrios o con compartimentos diferentes. La inversión en este mercado ha superado los $10 millones, abriendo centros de distribución en lugares estratégicos para que las entregas sean rápidas y eficientes. La empresa hoy en día es un imperio que ha superado las 600 tiendas propias y tiene presencia en más de 50 países. Si uno suma todos los puntos de venta donde se puede encontrar un producto Toto, el número llega a los 7,000 en todo el planeta. A pesar de estas cifras que parecen imposibles para aquel joven que compró una fábrica en quiebra en 1987, Jonathan sigue manteniendo la misma filosofía de sencillez. Él dice que el éxito de Toto no se mide solo por los cientos de millones de dólares que factura al año, sino por la cantidad de personas que sienten que la marca es parte de su historia personal. Una de las áreas que más ha crecido bajo su supervisión es la de Toto Pets. Jonathan observó que la gente cada vez gasta más dinero y atención en sus mascotas. Aplicando todo lo que sabían sobre telas resistentes y diseño ergonómico, empezaron a crear camas, arneses y maletas para cargar perros y gatos. Fue un éxito total, porque los dueños de mascotas buscaban la misma durabilidad que ya conocían en las mochilas de sus hijos. Este nuevo segmento de negocio ya representa una parte importante de los ingresos de la compañía y muestra que la visión de Jonathan no tiene límites cuando se trata de encontrar nuevas oportunidades. La sostenibilidad ha pasado de ser un proyecto especial a ser el centro de la fabricación. Hoy en día, una gran parte de las colecciones de Toto se fabrican con poliéster reciclado. Jonathan ha establecido la meta de que para finales de esta década, la gran mayoría de sus productos utilicen materiales que ya han tenido una vida anterior, como botellas de plástico,
o restos de otras telas. Esto ha requerido cambiar proveedores y procesos de tinte que consumen menos agua. Es una transformación costosa, pero Jonathan está convencido de que es la única forma de ser un empresario responsable en el siglo XXI. En cuanto a la formación humana dentro de la empresa, se ha creado la Universidad Toto. Es un programa interno donde los empleados pueden estudiar y capacitarse no solo en temas de ventas o costura, sino en liderazgo y crecimiento personal. Jonathan cree que, si sus trabajadores son mejores personas, la empresa será inevitablemente mejor. Muchos de los gerentes actuales de la compañía empezaron como vendedores en las tiendas o como operarios en las máquinas de coser hace 20 o 30 años. Esa posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa es lo que genera una lealtad que no se compra con dinero. Jonathan Boorstin, a sus más de 60 años, sigue siendo el alma de la organización. Aunque ya cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel que manejan el día a día, él sigue involucrado en las decisiones de diseño más importantes. Le gusta pasar tiempo en el departamento creativo, mirando los nuevos bocetos y tocando las muestras de tela que llegan de diferentes partes del mundo. Su oficina en Bogotá sigue siendo un lugar de puertas abiertas donde cualquier empleado puede acercarse a proponer una idea. La historia de cómo Toto llegó a ser lo que es hoy es, en el fondo, la historia de un hombre que supo observar. Observó que los estudiantes necesitaban algo mejor que el cuero pesado. Observó que los viajeros necesitaban protección para su tecnología y observó que los clientes buscaban una marca que les respondiera cuando algo salía mal. Jonathan nunca se consideró un genio, sino un trabajador muy disciplinado que tuvo la valentía de arriesgar sus ahorros de $38,000 en un momento en que nadie daba nada por la industria local. Hoy, la marca está posicionada en el mundo como un referente de la innovación latina. En países de Europa como España, la marca es reconocida por su calidad superior y sus diseños alegres. En América Latina, es prácticamente imposible caminar por una calle principal o entrar a un colegio sin ver el logo de los dos amigos abrazándose. Toto se ha convertido en una multinacional que factura sumas que superan los $200 millones anualmente, pero que sigue operando con la agilidad de una pequeña empresa familiar. El legado de Jonathan también se ve en cómo ha manejado el relevo generacional. Sus hijos han aportado una visión moderna que ha permitido que la marca sea líder en redes sociales y que conecte con las nuevas generaciones que se preocupan por causas sociales. No ha habido los conflictos que suelen destruir a las empresas familiares, porque Jonathan les enseñó que el negocio es una responsabilidad hacia la sociedad y no un trofeo para el ego personal. Han logrado mantener la armonía uniendo la experiencia del fundador con las nuevas tendencias del mercado global. Mirando hacia el futuro, Toto se prepara para entrar en nuevos mercados en Asia y para fortalecer su presencia en el canal digital, que espera que represente casi la mitad de sus ventas en los próximos años. La inversión en inteligencia artificial, para predecir qué colores y qué estilos querrán los jóvenes el próximo año, ya es una realidad en sus oficinas. Jonathan sabe que el mundo seguirá cambiando y que quizás en 10 años las personas ya no carguen mochilas de la misma forma, pero está seguro de que mientras mantengan la calidad y el respeto por el cliente, Toto encontrará la forma de estar presente. La historia de Jonathan Boorstin es una prueba de que para construir algo grande no se necesitan fórmulas mágicas ni términos complicados. Se necesita tener una visión clara, ser honesto, rodearse de buena gente y tener la paciencia suficiente para dejar que el negocio crezca paso a paso. Aquel niño que miraba a su padre trabajar en un taller de Bogotá logró crear una de las marcas más queridas y respetadas del continente, demostrando que con esfuerzo y sencillez se puede conquistar el mundo. Toto hoy no es solo una empresa que vende objetos, es una organización que representa el espíritu de superación. Cada vez que una persona se pone una de sus mochilas para salir a buscar sus sueños para ir a su primer día de clases o para emprender un viaje a un país desconocido, está llevando consigo el resultado de la visión de un hombre que creyó en su país y en su capacidad para crear algo excepcional. El posicionamiento que tiene hoy en el mundo es el premio a una vida dedicada al trabajo bien hecho
y a la búsqueda constante de la excelencia sin perder nunca la humanidad. Jonathan sigue siendo aquel hombre que saluda a todos por su nombre y que se emociona cuando ve a un niño feliz estrenando su maleta. Para él, ese es el verdadero valor del negocio. El dinero ha servido para expandirse y para crear empleos, pero la satisfacción de haber creado algo que ayuda a la gente es lo que lo impulsa a seguir llegando temprano a su oficina cada mañana. Toto es hoy lo que es porque su creador nunca se olvidó de dónde venía ni de la importancia de los detalles sencillos que hacen que un producto sea realmente especial. En cada tienda del mundo, desde la más lujosa en un centro comercial de Madrid hasta la más pequeña en un pueblo de los Andes, el espíritu de Jonathan está presente. Es un espíritu de servicio, de color y de resistencia. La empresa sigue caminando hacia adelante, explorando nuevos territorios y diseñando nuevas soluciones, siempre con la misma pasión con la que se cosió la primera mochila de lona en aquel taller polvoriento de 1988. La historia real de Toto es la historia de cómo la constancia y el amor por lo que se hace pueden transformar una pequeña idea en un símbolo global que no conoce fronteras.